Lanzamos los dados. Nos ha salido 6. Estamos listos para empezar. Nuestros personajes armados y todo para el juego de rol de Monjes Fanáticos. Desde los confines del espacio-tiempo Subidos arriba del DeLorean, y guiados por Chulu desde su templo, atravesamos puertas estelares, luchando contra aliens y depredadores, derrotando a Thanos y al mismo Ares, solo con el fin de entretener e informar a todos los fanáticos de Midgard. Acomódate en tu Varitage Llama a tus amigos rebeldes. e invítalos a escuchar en tu reproductor favorito. Todos los temas geek que a un buen fanático pudieran interesar. Estás por escuchar el podcast de Monjes Fanáticos. ¿Qué tal, amigo mío? ¿Cómo vamos? Hola Delagún, ¿cómo estás? Bien, bien, Jovito. ¿Tú cómo estás? Bien, aquí estamos. Saludamos a todos nuestros fanáticos que han puesto play a su reproductor y nos están escuchando en este nuevo episodio. Que como bien hicimos nuestra pequeña introducción, vamos a hablar de los juegos de rol. Así en general, vamos a describir un poquito de en qué consiste esta mecánica de los juegos de rol y de contar algunas anécdotas también, ¿Te parece bien que compartamos algunas experiencias propias? Ambos somos jugadores de juegos de rol. Jugamos bastante en su minuto, en su época juveniles. Época dorada, en que teníamos menos guate y más pelo. Y más pelo. Pero bueno, en los juegos de rol puedes tener lo que tú quieras. Así es, pero puedes tener menos guata ahora incluso. Claro, pueden ser chicas, pueden ser un animal, pueden ser mago. ¿Qué más puede ser? ¿Un Pokémon? Un Pokémon. No, puede ser mago, ladrón, alquimista, claro, clérigo, brujo, bardo. Claro. Dragón. Dragón también. No, todo. Por supuesto. Pero expliquemos brevemente para nuestros amigos que tal vez el término juegos de rol no les sea tan familiar. ¿En qué consisten los juegos de rol? Sí, bueno, el juego de rol es un tipo de juego en los que los participantes, o jugadores también conocidos, asumen los roles de personajes y a través de ellos van creando e interactuando con una historia, ¿ya? La van actuando. El gran énfasis en estos juegos de rol, hay algunos donde hay una guía, por ejemplo, puede ser un libro, o en un caso de un juego, puede el software guiarte dentro de la historia, o en el caso más convencional o para los amantes de la parte más actuación, hay un director de juego o un gran maestro o el Master Role Playing Games que va guiando la historia. Entonces los participantes van interactuando entre ellos y con la historia que les va presentando el máster del juego. Claro, nace esto un poco de la actuación, de querer representar roles de otros índole, pero en los juegos de mesa se enfoca mucho a ser el protagonista de la historia, como más allá de lo que son las películas interactivas, que hoy en día se puso muy en boga con esto de Netflix y Bandersnatch, Bandersnatch, claro. Pero en realidad los juegos de rol hace mucho tiempo que tomaban esa interactividad que podía contar una historia para que tú mismo fueras el protagonista y la desarrollaras a voluntad. Sí, siguiendo el conjunto de reglas básicas que tiene que tener un juego para que, así como las leyes naturales en el mundo real, un juego de rol también tiene reglas básicas donde se puede, o sea, un juego por ejemplo ambientado en época medieval, el personaje no puede tener un láser trifásico con una nave voladora porque obviamente es atemporal y no tiene lógica, o sea, no puede ser Jedi. No puede ser Jedi, está dentro de la... Ese es el tema, está dentro, tiene que embarcarse dentro de las reglas y caracterizarse acorde a eso. Y obviamente que su función es ir tomando e improvisando las acciones que van ocurriendo y que le va dando el director o quien manda el juego y los otros jugadores, porque este es un juego además muy social y muy grupal, muy entretenido también. Sí, de hecho los orígenes de los juegos de rol tienen que ver con antecedentes mucho más antiguos. O sea, ya en la Grecia antigua existía el tema de la interpretación de roles como un tema de actuación para contar historias, que un poco podíamos discernir, o sea, o confundir en un principio con el teatro mismo,
que también Sí. servía para interpretar historias. Sí, Pero de hecho las escuelas de teatro moderno utilizan mucho esto de improvisar y Exactamente. tomar un papel. Aquí es llevar un juego, es la única diferencia. Exactamente, sí. Lo que pasa es que las historias en el teatro son preestablecidas y no hay decisiones que tomar. En cambio, en los roles de repente son interpretaciones mucho más con libre albedrío. Y que con el tiempo se van mezclando con otro tipo de juegos conocidos como los wargames o juegos de guerra, que son también del corte táctico, estratégico. En este caso, los wargames lo que buscaban era recrear a nivel paramilitar o militar las distintas batallas ocurridas en la historia. Por ejemplo, una batalla napoleónica, donde tú tomas el bando de los franceses o de otro grupo de armado y tenías que recrear a nivel táctico, operacional, incluso estratégico, como una especie de obra de teatro, pero donde tú formabas un grupo de soldados y iban ejecutando, como dice la historia, que se iban, ¿cómo se llama esto? Desarrollando la historia desde el punto de vista estratégico. Los militares hasta el día de hoy hacen ese tipo de wargames que sirven para analizar precisamente la estrategia de los antepasados. Sí, simular situaciones para Exactamente. cuando les toque enfrentarse a un hipotético campo real, digamos. Ahora, nunca estos juegos de guerra son con violencia física, o sea, no hay agresiones, no hay golpes. Son con besos. Claro, son solamente simulaciones con besitos y abrazos. No sé, aquí, amigo, así, pues mire que puedan creer todo. Bueno, pero sí puede ser un juego de rol inclusivo. Ojalá los carabineros acá, la policía local funcionara Jugar así. así, hiciera esos juegos de... Harían mucha Son gente wargames. lista para la guerra. Pero bueno. Así que, un poco tomando esa recreación más realista de estas batallas, es que también se mezcla con la idea de hacerlo un juego mucho más portátil y traerlo a un público mucho más masivo en ese aspecto. Ahora, los juegos de guerra se derivaron precisamente, como les decía, de este entrenamiento militar, que también tenía un poco más de ámbito lúdico, y poco a poco fueron llegando al ámbito comercial, con este caso con la publicación de un libro que se llama Little Wars, que son pequeñas guerras, un juego de soldados que era para niños y que había sido creado por H.G. Wells En 1913. O sea, para que vean ustedes, de ahí ya tenemos las primeras raíces de lo que son los juegos de rol modernos. En este, como les decía, minijuego de Wargames, Little Wars. Ahora, ahí es donde este mercado derivó a algo más adulto, ¿eh? Claro, aquí vamos a dar un salto exponencial. Esto es muy similar a los que ya están jugando, por ejemplo, cuando juegan Warhammer, que es una derivación más directa de este tipo de juegos. Y mucho más similar al Wargame Sí. como tal, sí, exactamente. Ahí. Que también tiene otra cosa. Y qué bueno que tocaste el tema de Warhammer. El tema de las figuritas. Porque en este caso, las Wargames también tiene un componente muy atractivo con la creación, o en este caso del armado de maquetas o de miniaturas pintadas, confeccionadas, incluso talladas a mano en muchos casos. Son coleccionables bastante... Sí. Sí, muy en este minuto muy costoso, Preciado, sí. Pero en ese minuto incluso era personalizado, porque ningún juego de guerra era igual a otro. Entonces también tenía un componente ahí que lo hacía único en la parte coleccionable. Así que eso de las figuritas también ahí representaba un valor comercial importantísimo. Ahora, hay otro juego de tablero también de este tipo de wargames llamado Diplomacy, lanzado en 1959, pero que incluía interacciones sociales. O sea, que no solamente hablaba de temas de guerra, sino que también se necesitaba llegar a acuerdos con las distintas partes. Entonces, seguramente habían distintas opciones que permitían a los jugadores tomar decisiones basadas de manera estratégica. Ahí se va agregando el componente social también de interaccionar con otros. Claro. Y precisamente ya en el año 1969 es que a estos juegos de guerra se le empiezan a añadir componentes de fantasía que empiezan a expandir el alcance de estos juegos de guerra, ¿ya? De hecho, en 1969 en la Universidad de Minnesota se celebra una sesión de Wargames donde había ¿cómo se llama esto? Una interpretación de un escenario napoleónico que consistía en la toma de una pequeña ciudad llamada Braunstein. Así, este juego, llamado precisamente en honor a esa ciudad, Braunstein, fue el precedente de los juegos de rol moderno, ya que en él se interpretaba a un único personaje ficticio dentro de este tema de la guerra, de la conquista de Braunstein, y que es algo característico ya de los juegos de rol. Pensemos que estamos hablando de los wargames,
que tú encarnabas ejércitos diferentes y eras simplemente un soldado más de estos ejércitos. Claro, ibas generando estrategias para ganar el juego. Muévanse por arriba, vayan por debajo de la colina, de ese estilo. En cambio, ya con Braunstein, como una especie de representación teatral, cada uno tenía un rol tomado de estos ejemplos que era único dentro de los juegos de rol. Sí, este elemento le entrega también un poco más de diversión al juego, lo hace más lúdico también. Porque claro, ya no solamente se basa en entretenerse o en siempre ganar por estrategia, empieza ya a meternos la idea de entretenerse como concepto de juego. Claro, de reunir gente, de socializar, que eso es lo que en cierto modo también ayuda y una de las ventajas que tienen los juegos de rol incluso al día de hoy. Ahora, como los wargames empezaron a mutar en este tema de socializar, de compartir, de interactuar entre otras personas, aparece un juego llamado Blackmore que también utilizaba mapas y miniaturitas, lo que decíamos del componente coleccionable, que permitía llevar esta acción a un plano más visual dentro de un tablero en la mesa, ¿ya? Así, Blackmore bebía un poco de lo que era Braunstein en términos de la forma de jugar, pero esto del escenario fue muy importante. Y ahí es donde David Arneson, creador de Blackmore, fue delineando este tema del tablero y de las miniaturas para lo que sería ya los futuros juegos de rol modernos. Sí, de hecho está basado en juegos más de fantasía, lo cual llamó a otra gama de interesados, no solamente en el aspecto militar, sino que en la parte de estos mundos medievales, dragones, magos y todo, y ahí empezamos ya a meternos para ese lado. De hecho, ya con esto de los wargames y los primeros juegos como Blackmore, aparecen las primeras asociaciones donde comparten precisamente y se juntan en las casas, en los garages, en los sótanos de los distintos jugadores para compartir estas partidas. Y es en este escenario donde aparece quizás el padre de los juegos de rol modernos, Gary Gygax, quien hace una asociación en su pueblo natal del lago Geneva, crea la asociación de Wargames dentro de la misma ciudad, auspiciada también por la Universidad de Minnesota. Y este chico, Gary Gygax, en aquel entonces, crea un juego de rol elaborado con sus propias reglas, pero basado en una especie de ejército medieval. Este juego, que lo termina publicando en 1971, se llama Chainmail, Cota de Malla sería la traducción. Y este sería la esencia, o sea, este juego con esencia de referencia histórica, más relacionado, pero con mucho más fantasía. Se le van agregando elementos fantásticos como los magos y los dragones que tú mencionabas anteriormente, ¿ya? Y este ya sería, como por decirlo así, el primer juego de rol como tal, el moderno. Claro, todavía amarrado al tablero, sí. Eso sí. Los tableros eran siempre importantes en estos primeros juegos. Sí, muy dependiente y muy de la mano todavía de los wargames. Precisamente por lo que tú dices, por los tableros, por el uso de estrategia, en fin. Ahora, es ahí donde se junta con Arneson y como dice un poquito, la historia de Gygax. Él, como les decía, fundó la International Federation of Wargames, una especie de agrupación de gente en 1966, donde buscaban intercambiar información con este tema de los juegos de guerra, cuáles eran los favoritos, jugar partidas también. Y ahí es que la afición de Gygax no paró. Y en estas mismas aficiones, primero partió en su casa, en su sótano, en el garage me parece que era. Sí, después se transforma ya en convenciones más grandes. Ya, claro, ya con tanto fue el interés que al año siguiente ya decidió arrendar un local y todo, y pasa a convertirse en la Geneva Convention, que vendría siendo como la Comic Con, pero de los juegos de rol, que hasta el año 2010 al menos era la convención más importante, y me parece que se sigue dando hoy en día, pero ya no es tan reconocida como en antaño. Sí, pero recordemos que a partir como del año 2016 los juegos de mesa han tenido un revival, y eso puede que también impacte en que los juegos de rol también tengan su segundo aire, por así decirlo. Claro, de hecho en la Comic Con se ve harto de eso, pero pasa casi siempre a segundo plano por el tema de la historia de los cómics, los personajes, en fin, y otras cosas que se dan en la Comic Con. Sí, y con toda esta historia que tú nos estás comentando, se establece el primer juego más conocido y el que incluso jugadores que no han jugado nunca rol han escuchado alguna vez nombrar. Claro, que es el más popular. Precisamente al conocer a David Arneson, que como les decíamos tenía este juego de Blackmore, y Gary Gygax juntan un poquito de ideas de distintas historias, también colaboran juntos para crear el juego que tú dices, el conocido
Calabozos y Dragones. Dungeons and Dragons. En 1974 lo publican. Y este juego, como anécdota o como dato freak que le gustan a los fanáticos, deriva de dos juegos comercializados. O sea, el nombre deriva de dos juegos comercializados con anterioridad, pero que solamente eran juegos de tablero, no tienen nada que ver. Uno era precisamente Dungeons, ¿ya? Y el otro, Dragones, que son juegos de estrategia y tableros por separado. Y ellos deciden tomar las ideas de historia de ambos juegos para mezclarlo en este Calabozos y Dragones, ¿ya? Sí, y aquí tenemos el primer hito de los juegos de rol, que es establecer las bases básicas de los juegos de rol que se van repitiendo después en todas las otras historias que se vienen. Uno es un director de juego que narra la historia. Es como este narrador omnisciente, que es que se supone que conoce todos los caminos y todo lo devenir, pero tampoco puede hacer lo que quiera porque te tiene que establecer ciertas reglas. Claro. Y de hecho, la gracia de Dungeons and Dragons es que no tiene una historia general, sino que son pequeñas historias. Pero es como misiones, podría decir. Claro, pero lo que te da realmente Calabozos y Dragones es el contexto. Te pone ciudad, te pone localidad, te pone razas, pero la historia la armas tú. Y es ahí donde cobra importancia este director, porque la historia que él pueda crear en base a lo que el Dungeons and Dragons te da, es lo que te hace que una partida sea diferente a la siguiente. ¿Sí? ¿Tú hiciste de director de juego alguna vez jugando rol? Sí, me tocó incluso crear mi propia historia, pero ya llegaremos a eso. Bueno, no nos adelantemos tanto. No nos adelantemos tanto. De hecho, ¿qué otro elemento tiene? El segundo elemento que necesitas son un puñado de amigos. Un puñado de amigos, sí. Claro, ese es clave. Sí. Un puñado de amigos que quieran interpretar ya sea a los héroes, incluso a los villanos puede ser, ¿eh? O cualquier elemento que tenga la historia y que se dignen a caracterizarse. Una de las gracias que tiene Dungeons and Dragons es que tú tienes que interpretar, porque también te da puntos por la interpretación. Ahora, hay varios juegos que dependen de qué tan parecido hagas a tu personaje o qué tan imbuido en tu papel, te dan puntos, no específicamente Calabozos y Dragones. Pero hay otros juegos de rol que te premian por eso. Pero la gracia está en un poco creerse el cuento. Otro elemento importante, el uso de hojas para las estadísticas de estos personajes. Y ahí viene un tema clave en los juegos de rol, que es que tú vas creando tu propio personaje. O sea, tú, en algunos casos hay algunos juegos que te ofrecen personajes prehechos para acelerar el inicio del juego, o para darte una guía, o por ejemplo para tus primeros juegos. Sí, para facilitar el entrar por primera vez en este mundo de los juegos de rol. Claro, sobre todo de repente juegos más complejos te entregan el personaje prehecho porque te dicen, bueno, usted no se complique porque este es un personaje bastante más equilibrado y usted se puede ir al chancho con la fuerza o con la inteligencia del personaje y después va a morir muy rápido. Claro. Entonces, pero aquí esto permite que tú hagas tus propias variaciones de personaje con características propias y le vas complementando la delimitación de la psicología del personaje o de cómo actúa. Y aquí, por ejemplo, se nutre bastante el juego de rol en que la persona no necesariamente es proyectarse uno en el juego, uno puede jugar con uno mismo. Y si en la vida real, por ejemplo, es un personaje temeroso, tu personaje puede ser valeroso. Totalmente lo contrario, sí. Totalmente lo contrario. Incluso cambios de género o cambios de afición. O sea, tú a lo mejor jamás serías un malvado o jamás robarías, pero eliges ser el mejor ladrón del juego. Claro. De hecho, eso va muy atado con otro aspecto que tiene Calabozos y Dragones, que sentaría la base de los juegos de rol que siguen, que es el manual de reglas. Porque precisamente, si bien tu personaje puede ser cualquier cosa, esta hoja de papel con estadísticas va muy atado al manual de reglas que debe tener. Un manual de reglas que te permite sentar las bases del mundo que tú quieras armar, de darte los poderes que pueda o no pueda tener, y que, como bien dices tú, una vez que ya tengas tu personaje los puedes incrementar de manera separada o en conjunto. Claro. La decisión es tuya, la estrategia también de la que tú decidas seguir va muy de la mano, pero estas reglas las que en cierto modo también restringen y te dan la libertad hasta cierto punto de que las acciones se cumplan o no se cumplan, o que dentro de la historia tú puedas o no puedas hacer algunas cosas que sean risibles y otras que sean imposibles también no se pueden hacer, si no tienen chiste. Claro, y eso también nos
mete al siguiente elemento que estableció Dungeon Dragon como ayuda al juego para resolver situaciones. ¿Cómo digo lo que puedo y no puedo hacer? Porque por un lado está el manual de reglas y las características del personaje. Por ejemplo, no sé, pues dar un gran salto y sobrehumano. Si tu personaje en habilidades atléticas, por ejemplo, o en la parte de destreza no tiene puntos asignados, obviamente va a ser imposible. Claro, o sea, es como decir... Tú que eres un gordito sedentario, quieres correr la maratón, en el triatlón, por ejemplo, de 10 kilómetros, obviamente lo vas a poder hacer, pero en 20 horas. Pero si por ese motivo tienes que salir corriendo y cumplir solamente 2 horas, no vas a poder, porque no tienes las habilidades para eso. Eso es lo que refleja un poquito el juego de rol. Ahora, ¿cómo sabes si eso cumples o no cumples? Porque aún así existe la posibilidad de hacerlo. Los dados. Aquí viene el último elemento, los dados. Porque también aquí juega, por ejemplo, a lo mejor tú le pusiste poca destreza a tu personaje. Claro. Pero a lo mejor con el dado y con la buena fortuna de un dado puedes lograr un tiro... Un tiro de suerte. Un tiro de suerte. Y aquí tenemos la incorporación de dados de distintos... Porque si hablamos de dados, la gente al tiro hace los 6 lados del dado. Es el dado clásico. El dado de que se utiliza, por ejemplo, en un juego, en el Cacho, en la Gran Capital, o en Monopoly, la gente Monopoly internacional. Sí, exactamente. Y otros juegos tenemos estos dados de 6 caras. Pero en los juegos de rol, desde el primer Dungeon Dragon empiezan a incorporar dados con más caras también. Claro, como para dar mayores alternativas de resolución. Sí, y eso nos indica también mayores probabilidades, por ejemplo. O sea, si tienes un dado de más caras, la probabilidad de que te salga un número o determinados números te va cambiando en las estadísticas. Claro. Mucha matemática acá también. Sí, y eso también ayuda precisamente, una de las ventajas que tiene es que fomenta las habilidades matemáticas. Para aquellos que son negados con las matemáticas, pueden jugar rol y desarrollar este tipo de habilidades con esto de tener que aprender a sumar, a restar, de manera mecánica, ya que de a poco van teniendo que lidiar con esto. Un poquito para describir cómo funciona. Por ejemplo, un ejemplo de las miles de posibilidades que pueden haber. Puede haber una tabla con 4 o 5 efectos que, dependiendo del rango que necesites en un dado, va desde imposible, posible, lo logra éxito completo. Sí, y ahí el mismo director de juego más el personaje pueden jugar. Por ejemplo, en lo que estábamos viendo el ejemplo, tiene que saltar un gran precipicio porque lo vienen persiguiendo unos ogros malvados, mazo en mano, con unos colmillos hasta el suelo, claro, y llega hasta el borde encima y llega hasta el borde. Pero si sacas más de 3, a lo mejor tu personaje logra saltar. Ahora si llegas a 6, no solo salta, agarra una piedra en el aire y le vuela un ojo a un ogro. Pero si saca 1 o 2, el salto caerá, llega hasta el vacío, claro. Y será la muerte del personaje, o daño, dependiendo de la altura. Claro, también podría sobrevivir. Incluso podría haber una segunda tirada para ver si sobrevive o no al impacto, claro. Para ver la posibilidad, así que abajo hay un río... pues el director de juego, sí, también cuando uno mata a los personajes muy rápido se acaba el juego y entonces queda mirando ahí para que dar un poco de alternativa. Y también va acompañado de lo que te digo del mismo personaje, porque el personaje puede ponerle condimento a la historia, así como voy corriendo, saco la lengua afuera, giro para ver que no venga nadie y hago mi tiro para ver y le da ahí tiro el dado. Le da las características del salto que tiene que ver y todo. Así que... Claro, es un poquito como bien lo representas tú, Jovito, cómo se va dando una mecánica X en un juego rol, en una situación específica. Entonces, algo que puede ser simple, pero lo puedes volver algo muy entretenido. O sea, de hecho, estas 4 reglas, estas 4 mecánicas, son las que hacen la base de todos los juegos de rol, más allá de que quieras usar un dado de 20 o reglas muy complejas que te digan desde, no sé, cuánto puede subir de peso tu personaje, o algo muy simple como simplemente tener fuerza, agilidad y carisma, y con esos 3 atributos moverte con tu personaje a través de toda la historia, que es todo lo que necesitarías para hacer para poder jugar el juego. Claro, y como es un juego social, además cuando creas los personajes, por ejemplo, te puedes ir poniendo de acuerdo para elegir personajes con características diferentes para poder complementar el equipo, porque si son todos ladrones y hay que enfrentarse a un gran demonio de magia y todo eso, ahí está la parte le social. Robo los cuernos. Claro, ahí está la parte social, porque como bien decías tú, la idea de que sea un grupo de amigos es que se complementen, que no sean todos el mismo personaje. Claro, y que sea cooperativo. Cooperativo, exactamente, es la gran palabra esa. Quisimos detallar con lujo de descripciones
cómo es un juego de rol para que los amigos que nunca han jugado, que nunca han tenido esa se vayan experiencia, animando. se animen. Sí, de hecho, si ustedes lo piden, yo creo que podríamos algún día narrar un juego, una partida de rol por podcast. Sí, no es malo. Yo creo que a nadie se le ocurre hacer eso. Por que lo va a ganar. Está patentado, amigos. Patentado, idea de monjes fanáticos. Está patentado eso. Así que, ahora, vamos con Dungeons and Dragons, así. En el año 74. Enero de 1974. Se publicó en formato de una caja que viene con 3 libritos, el cual se llaman Hombres y Magia, de 36 páginas, Monstruos y Tesoros, de 40, y El Mundo Oscuro y Aventuras Inhóspitas, así, de otro de 36 páginas. Con, por supuesto, las tablas de referencia, que es lo que decíamos que son como las reglas de este... Claro, para tomar los rangos de decisiones que pudieran tener. Claro que sí. Ahora, esta primera versión, como clase de personajes, traía al mago, al peleador y al clérigo. Algo que sería base en muchos juegos de rol. Sí, sobre todo medievales. Claro, de mecánica medieval, exactamente. Ahora, le dan los alineamientos, que es algo así como la moralidad, por decirlo así. Está la legal, o sea, la que sería como la buena, la caótica, que es un tipo que rompe la regla y todo. Rompe todo, claro. Y el neutral, que es como ni chicha ni limonada, como se dice acá, es como el término medio. No es ni bueno ni malo. Y tenía 4 razas. 4 razas. Elfos, enanos, hombres y hobbit. Pero los hobbits tuvieron que ser cambiados por, obviamente, por ahí un tal señor Tolkien tenía derecho, que hemos conversado. Les recomendamos el capítulo de Tolkien, sí, de monjes fanáticos, y fueron llamados los halfling o medianos. Claro, un poco para evitar ahí demandas posteriores. Así que, y en ese sentido, bueno, las reglas se parecían mucho al juego anterior que había hecho Gary Gygax, que era Chainmail, y en este caso todas las decisiones se resolvían con las tiradas de un dado de 20 caras. Ahora, eso podía ser opcional. Ahora, este libro, como les digo, trae reglas, contexto, los personajes que describimos acá y todo, pero la historia en sí la das tú. Y ahí es donde el resolver combates con los dados, sin los dados, va a depender de lo que tú quieras hacer. Estas cajas se hacían a mano, en el mismo sótano de Gary Gygax. Y sí, era un trabajo bien importante. Sí, y el primer año solamente se vendieron 1000 ejemplares. Pero como la venta empezó a tirar, y como muchas otras cosas que en el mundo underground empiezan de a poquito... El boca en boca. El boca en boca. Ya el segundo año vendió 4000 cajas de este juego. Y para los años sucesivos ya llegaba a los 7000 cajas al mes. O sea, imagínense. Y como bien decías tú, pues, la popularidad de Calabozos y Dragones, o Dungeons and Dragons, como se conoce mundialmente, abarcaría a todos los ámbitos, desde el cine, los monos animados, y se convertiría en una referencia popular del mundo geek. Sí, por eso es tan reconocible. Incluso para alguien que no juega juegos de rol, reconoce bien aquí el Dungeons and Dragons. Hasta el punto que hasta animación, o sea, dibujos animados tenía, con historias de Dungeons and Dragons. No era muy buena, sí. Sí, con el viejito pelado ahí. Sí, una especie como mini Gandalf pelado, pero bueno. No era muy buena, sí. Y ese es el nacimiento de los juegos de rol, pues. Vendrían después otras aventuras de otro tenor. Por ejemplo, Traveler en el año 77, sí, y La Llamada de Chulu en 1981. Claro. Basado en todo lo que tienen que ver con los mitos de Lovecraft, y obviamente se alejaba del aspecto medieval y te llevaba al mundo policial, oscuro, tétrico, claro, de Lovecraft. No, claro. Y de hecho ahí están los ejemplos precisamente de por qué Dungeons and Dragons es tan importante, porque la mecánica de Dungeons and Dragons se copia en estos juegos, pero los juegos en sí ya son independientes por introducir nuevas variantes. Por ejemplo, el mismo caso de Tulu incorpora eventos como por ejemplo la cordura, que es otro, sí, mantener el nivel de cordura, un parámetro que es novedoso para ese juego y que no lo tienen otros. Y que es importante en ese juego, digamos. Claro, y es importante en ese juego. Claro, que ahí además de sobrevivir, tiene que evitar volverte loco. Volverte loco, claro, porque estamos hablando de seres incomprensibles para el cerebro. Innominables, indescriptibles y sí, oscuros. Así que este juego lo jugamos, La Llamada de Chulu. La Llamada de Chulu. Sí. Yo jugué una sola vez Dungeon Dragon, un módulo de Dungeon Dragon, y lo jugué mucho tiempo después de haber jugado otro juego. En realidad no fue mi primer juego de rol, pero sí La Llamada de Chulu fue de mis primeros. Ese claro, sí me acuerdo. Y me acuerdo, parece que jugamos contigo también. Sí, yo también jugué un par de módulos donde tú eras el director, el master, juego, como le decíamos nosotros. Sí, no, Dungeons and Dragons yo no lo he jugado nunca, porque como tal
pero sí derivaciones, incluso, como dices tú, Cthulhu, Star Wars, que era uno de mis juegos de rol favoritos, que me encantaba masterearlo, por el hecho de que masterearlo, para todos nuestros amigos lo recuerdo, es como director, es ser el director del juego, por la temática de Star Wars, que para mí es fantástica, y por el tipo de universo. De hecho, el juego de Star Wars como juego de rol nace en 1987, tomando también reglas de otros juegos. Cuando ya se había estrenado el Retorno del Jedi, ¿sí? Sí, las 3 películas estaban fuera, así que... Y eso serviría para expandir. Yo creo que, de hecho, muchas historias del universo expandido yo creo que pueden haber nacido en una partida de rol. En una partida de rol puede ser, sí. Sí, es una buena forma de crear historias. O estos fanfiction que de repente se crean. Ahora, no solamente de mitología medieval podía haber, o de historias medievales podían haber. Está, por ejemplo, Stonebringer, ya que era algo así como... Era basada en una novela también, de un... en este caso, similar al Señor de los Anillos. El propio Señor de los Anillos. Sí, mucho antes de volverse un fenómeno en las películas. O sea, es aquí netamente basado en los libros del Señor de los Anillos, claro, del año 84. Sí, exactamente. O James Bond, que también tuvo su juego de rol, que salió en 1983. Sí, ese no lo conocí nunca, pero ahora que tú me lo nombras, me hubiera gustado haberlo jugado. ¿Sí? En un ambiente de espía. Claro, aparte que las historias de él dan como para misiones así de subterfugio o de investigación. Da como para eso, ¿eh? Sí, hubiera sido el agente 00 algo. Claro. Sí. Con licencia para matar. Con licencia para matar. El GURPS, ¿lo ubicas tú, el GURPS? Que en realidad es más que un juego de rol en sí, es como un sistema de reglas, ¿ya?, que revisa Dungeons and Dragons, lo expande y le da más libertad creativa a los personajes. Entonces, también es como abrir el juego de Dungeons and Dragons, pero con más detalle, más complejidad. Así. El Paranoia también lo jugué yo. ¿Sí? Sí, también es de esos años, del año 84, y bastante bueno. Sí. Me parece que era parecido a uno que era como Alicia del País de las Maravillas, algo así, creo que era, ¿no? Pues más cyberpunk en realidad. Claro, de estilo cyberpunk, sí, Paranoia, sí. Así es. Ahora, bueno, el juego de rol como tal, así, lo que les decía yo, Dungeons and Dragons en general no tiene una ambientación, una historia como tal, o sea, no es como el Señor de los Anillos que, por ejemplo, como juego de rol, tú sabes que vas a encarnar a alguno de los personajes de la comarca o de la comunidad. O las razas. O de las razas que existen en la Tierra Media. Sí, ahí Tolkien fue bien generoso porque en realidad nos entrega una muy buena descripción de animales, lugares y razas para después poder jugar. Así que claro. Y más encima nos dice, oye, la historia de El Hobbit y la historia del Señor de los Anillos está en este pedacito y el mundo es este. Claro, y es como el triple. Así. Claro, no, sí. Lógico, es como para que vean ustedes como juegan en la primer cuadrado de Fortnite, pero resulta que la historia es de toda la isla. Así de heavy, así de heavy, así que eso es referencia más actual. Así. Muchas reglas y detalles entran en este área medieval, pero la esencia no es que sea un juego medieval, o sea, puede ser una historia más compleja, incluso sin tener que tocar el tema medieval de por medio, ¿eh? Así que por eso de ahí es que empiezan a salir varias expansiones para Dungeons and Dragons que lo que buscan es complementar o darle variedad de distintas historias. Por ejemplo, Dark Sun, Dragonlance, Everrun, Forgotten Realms, Mystara, Planescape y Ravenloft, la más conocida me atrevería a decir yo, ¿eh? Que son distintos mundos, pero que al mismo tiempo permiten generar aventuras diferentes de lo que son el tema medieval como tal, ¿no? Así como para expandir el tema. Y yo creo que ahí está la repercusión en el sentido de que Dungeons and Dragons puede ser considerado como el padre, el juego de rol como tal. Sí, con esta fecha más o menos lo que queremos dejar bien en claro es que el auge de los juegos de rol se da entre los años 80 y 93 más o menos a nivel mundial. Sí. Pero en Chile llega más o menos entre el año 95, o sea, tenemos un retraso más o menos de 10 años. Entre el año 95 y el 2002, 2003 más o menos se desarrolla bastante el juego de rol acá en Chile. Para los amigos de Latinoamérica, que pues nos pueden contar también cómo fue su historia en México, en Colombia, en España, que en España ha sido muy similar a un poquito antes de Chile, porque obviamente muchos de los que llegaban traducidos. Sí, de hecho costaba encontrar cosas traducidas al español, claro, pero de a poco se fueron animando las editoriales a traer juegos que obviamente partían en España con la traducción y después con traducción en Latinoamérica, más neutra, sí.
Ahora, ¿qué influencias precisamente, y hemos conversado algunas de ellas, de Dungeons and Dragons y de los juegos de rol en general podemos sacar? Por ejemplo, esto de la interpretación de los roles ficticios, algo que también, como les decíamos, ya tenía algo que ver la interpretación teatral de roles dentro de la improvisación y caracterización histórica, se podía ver. La simulación de mundos también, que se desarrollaba en los wargames, se amplía con el tema de los juegos de rol. Y en este caso, Dungeons and Dragons, al presentarnos distintos escenarios, 8 reinos diferentes para comenzar, es un aliciente para entrar en distintos tipos de aventuras, en distintos tipos de mundos. Y por eso Dungeons and Dragons se convierte en la reunión definitiva y única de todos estos elementos que estamos conversando a través del tema. Ya describimos un poquito y dimos la experiencia de cómo es jugar una partida de rol, de cómo se van mezclando los elementos desde el desde el máster de la historia que va contando y narrando a los personajes dónde van, qué es lo que deben hacer, de las decisiones que deben tomar los distintos héroes de la historia, cómo se van a resolver estas acciones que tienen los personajes con los dados. Así que todo eso reunido en puro juego. Sí, ¿a quién ha jugado la adrenalina de, por ejemplo, cuando tienes que sacar un número que parece bien imposible y lo logras, y el grito de tus compañeros? ¡Ah! Cuando va a avanzar la historia. Sí. ¿Sí? Y eso, mira, acabas de dar algo muy importante, que en este tipo de juegos no se busca un ganador. Porque se busca que ojalá ganen todo, en realidad. Claro, en realidad que cumplan la misión. Cumplan la misión. Claro, esa es la idea. Por eso el compañerismo es tan importante. Porque no se trata de quién llega primero a descubrir tal cosa. No, se trata de que el equipo completo puede ser necesario para derrotar al villano o llegar al lugar X o hacer tal cosa. Y las habilidades de unos potencian las de otros, las debilidades de otros. Y eso claro, es una sinergia que es muy rica. O sea, a modo simple, por ejemplo, si tú eliges un personaje que es experto con el arco, pero va a tener poca resistencia en el combate cuerpo a cuerpo, puede ser una buena alternativa tener un compañero que sea fuerte en el combate cuerpo a cuerpo, claro, como con un hacha, un enano, por ejemplo, o un caballero con una gran guerrero, espada. Claro. Entonces se pueden ir mezclando en que el caballero con su espada o su hacha defiende al arquero de los golpes cercanos, y el arquero va atacando todas las amenazas lejanas de altura o de voladores que pudieran tener. Y ese complemento solo a nivel de pelea misma es muy bueno. Ahora, si vamos mezclando también, por ejemplo, el tema de la misión, podrá ser importante tener un mago. O si, por ejemplo, necesitamos recuperar algo y hay muchos enemigos, a lo mejor el tema no es ir frontal, sino que tener un muy buen ladrón entre tus filas. Claro, también para obtener ciertos recursos valiosos o objetos únicos que también permiten, no sé, para abrir un cofre, un tesoro, o llegar a un salón secreto por ahí que requiere una combinación o una llave especial. Así que son todas habilidades que se pueden ir complementando y que a lo mejor las historias son también, tú como jugador, no como director, puedes ir expandiendo tus historias sin necesidad de entrar en la misma dinámica de acotarte a una historia predeterminada. Y eso también, como también lo hacen los juegos más adelante, sirve para que el personaje crezca. Y no solamente para la partida que estás jugando en ese minuto. Se puede ir guardando para varias partidas. Exactamente. Sí. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Vampiro? Sí, la mascarada. Que eran personajes que tocaba temas de rol, por ejemplo, con distintos clanes de vampiros. Que eso es un elemento nuevo que introduce Vampiro específicamente. Sí. Un ser mitológico que funciona en base de clanes y que cada personaje es muy distinto dependiendo del clan en que está. Claro, tiene distintas características, sí. Los gangres, los toreadores, los tremers. Y esas diferencias hacen que los personajes sean muy diferentes entre sí y que si en base a una aventura en particular se puedan unir y potenciar. ¿Okay? Entonces, ahora, esos personajes también en el tiempo se pueden mantener y evolucionar, incluso podían mutar a otras formas más evolucionadas de los personajes. O como lo hacíamos con Star Wars, por ejemplo. ¿Te acuerdas cuando jugábamos Star Wars y teníamos un personaje que lo usábamos en 2 o 3 historias diferentes? Sí. Otra vez? Como una especie de caza recompensa, sí, sí. O el mismo maestro Jedi que lo mandábamos a una misión a un lado de la galaxia y después era otra y así. Sí, de hecho aquí también el punto, por ejemplo, el director de juego no solo dirige a los jugadores, también es partícipe de esta aventura y también lo pasa bien. ¿Por qué? Porque él te tiene que dar todo el telón de fondo, tiene que ir manejando la historia con algunas reglas básicas también, porque también tiene que tener algunas cosas. Se puede apoyar bastante también en los dados. Hay, por ejemplo, tiradas, ya, ustedes van en un... siguiendo por ejemplo Star Wars, se suben a la nave imperial
y se encuentran, y ahí el director de juego tira los dados y, por ejemplo, elige una cantidad de dados y dice, ya, si me sale tanto, se encuentran con 20 soldados imperiales. Si no, se encuentran con 50 soldados imperiales y Darth Vader. Si no, se encuentran con los guardias rojos, Darth Vader y Palpatine ahí. Claro. Entonces le vas dando dinamismo. Y también hay personajes, por ejemplo, que están llamados a guiar, que son los que también pasan en los juegos de videojuegos, que también lo va a hablar un poco de Lagun en los roles en videojuegos. Estos personajes llamados personajes no jugadores, que en un videojuego lo controla obviamente el software del videojuego, pero en un juego de rol de papel, que es lo que estamos narrando más hoy día y que nos gusta tanto, lo maneja el director de juego. Entonces el director de juego también cae en la dinámica porque tiene que actuar e interaccionar interpretando esos distintos personajes que pueden ser relevantes o muy simples. Por ejemplo, un tabernero que te puede dar un dato: oye, si me pasáis una platita te suelto acá. Las cervezas de raíz sin información valen 2 coronas de oro y con información valen 10. Entonces vas interpretando distintos personajes y después te interpretará a lo mejor al villano de la historia y con diálogos también memorables. Así que, o sea, por eso dentro de las cualidades que tienen los juegos de rol, y aquí me enfoco a los padres y madres que hay que puedan estar escuchando este podcast, una de las cosas que puede desarrollar en este caso en el papel del director de orquesta, por decirlo de alguna manera, el director del juego de rol, es que tiene que desarrollar mucho su creatividad. Esto que hablabas tú, Jovito, de interpretar diferentes personajes, tanto buenos, malos, para encaminar la historia, para encaminar a los personajes jugadores a lo que este director tiene planteado como ofrecerles como parte de la trama. Es el desafío que tiene el director, primero, armando una historia coherente. Segundo, delineando las reglas que necesita tener para que los jugadores puedan desarrollarse dentro de lo que le está planteando como historia. Luego está las posibles interacciones que están más allá de lo que tenga contemplado. Y ahí está la improvisación de por medio. O sea, los jugadores, al tener libre albedrío también, porque pueden opinar cosas muy diferentes, tú como director del juego puedes no haber contemplado alguna de esas opciones y que pueda ser válida. Y también debes tomar la decisión de tomarla. Claro, una decisión rápida si te cuadra o no. Te cuadra, ¿no? Y de desarrollarla si es necesario. Incluso es más, pueden haber jugadores que te desafíen más allá a tomar roles junto con ellos como para ayudarlos también, porque a veces no son tan inteligentes como para avanzar y necesitas que tú les eches una manito con ese típico personaje, como dices tú, no jugador, pero que les da el tip para que digan, claro, ya, váyanse para el norte. Claro, así como el tesoro está en... El tesoro está... y muere. Entonces, hay muchas habilidades, no solo la parte matemática, la parte social, la parte creatividad. El hecho de tener que escribir, o sea, nadie va a confiar en la memoria para tener una historia que puede tomar 2 o 3 horas en una partida de rol. Sí, tienes que escribirla, tienes que desarrollarla. Claro, y tener los puntos principales. Puntos principales, exactamente. Ahora, lo bueno de los juegos de rol es que tú puedes hacer historias de una sesión, por ejemplo, en que te juntes, no sé, 3 horas... porque tampoco son tan cortas, o sea, tú te embalas y te pones a conversar y se te pasan al tiro 60 minutos o 2 horas sin problema. Así que una sesión corta puede ser, pero de una pura historia puede ser unas 3 horas, 3-4 horas. Claro. Incluso, bueno, en jugadores, y nosotros también lo vimos en su tiempo, que pasábamos casi las noches completas o toda la tarde en la misma historia. Y también puede hacer unas historias modulares o una historia larga que sea por varios capítulos, claro. Por capítulos, sí. Como lo hicimos, no sé si te acuerdas cuando jugamos rol en el colegio, en los recreos. Jugamos pedacitos y jugamos un meses, año entero. Sí, jugamos un año entero. Sí, yo me acuerdo. Si habremos partido en abril, más o menos. Y terminaríamos, yo creo que un mes antes de que terminaran las clases. Sí, como en noviembre. Claro, con estas variantes, con personajes que se sumaban, que se iban, unos que morían y aparecían otros nuevos. Claro, reemplazos, sí. Entonces, claro, o sea, dependiendo de qué tan creativo es, qué tan interesante es la historia y qué tanta cosa quieras hacer, puedes llevar a tener muchas aristas, mucha historia y claro, partidas de 2 horas, pensadas para 2 horas, pueden terminar siendo hasta meses de juego. Claro. Incluso, a ver, también tiene la libertad del rolero pobre, también conocido. Tú puedes ocupar reglas básicas, porque los dados los compras una pura vez, por ejemplo, y puedes usarlo para distintos juegos. Puedes crear unas reglas básicas y crear tu propio mundo, tu propia historia. Salirte de las reglas comunes. Y no solamente ocupar los juegos tradicionales. O sea, tenemos el gran clásico Dungeon Dragon, que por ejemplo sale en Stranger Things. Una referencia, los niños juegan, o sea, eso te da, está ambientado en los años 80 y algo. Claro, lo toman como referencia y por eso se juntan. Como referencia, sí. Y usan el nombre del Demogorgon, por ejemplo. Para denominar a esa bestia
Tenemos los monitos también que decía Delawu. Y también los juegos de las grandes franquicias. Nosotros jugamos particularmente, por ejemplo, La llamada de Chulu. El Señor de los Anillos también lo jugamos. Sí. El juego de rol de Robotech. ¡Oh, verdad! Sí. No me había acordado de eso. Yo todavía tengo el libro del juego de rol de Robotech que venía en inglés, así que primero tuvimos que darnos el trabajo de traducir los puntos importantes y después... Ojo, me detengo un segundito con eso. En el tiempo en que no existía internet, no teníamos celulares, y por ende traducir un libro de esas características requería de otro libro gigante llamado Larousse, Enciclopedia Inglés-Español, era titánico. Y te servía para aprender inglés, para conocer palabras en inglés. O sea, imagínense lo que hoy en día con Google Translator puedes hacer en 2 segundos. O sea, sin eso pronunciaríamos peor todavía. Sí, exactamente. si algo... Sí. No nos enseñaba a pronunciar, pero bueno, sí nos enseñaba palabras. En realidad ahí está claro. O sea, por eso podemos leer bien, pero hablamos mal. Pero leemos bien. Claro. Si nos mandan un mensaje en inglés, nosotros se los vamos a contestar. Se lo contestaremos como sea. Pero se los vamos a pronunciar mal. Oh, how are you? Hello. Hello. Ya. No, está bien, así que imagínate. No, ese juego, bueno, volviendo al tema del juego Robotech, oye, no me acordaba. Era entretenido porque jugábamos la tercera generación, sobre todo me recuerdo yo. Sí. Y hacíamos el viaje desde que hacía el mismo Scott Bernard con Rani Rook. Partiendo precisamente en Sudamérica, de Chilito, montando los motociclones. Los motociclones para llegar ahí a Punto Reflex. Y nos teníamos que encontrar con... Nos cruzábamos con el equipo. Con el equipo de Bernard en algún minuto. Sí, también aparecían como invitados especiales en nuestra versión del juego. Hacían su cameo dentro del juego. Hacían su cameo, exactamente. No, así era chistoso. Aparte que era entretenido porque una de las cosas que yo recuerdo que era como el ítem casi máximo era encontrarse el Baritech. Claro. Para pilotarlo. Y además en algunos casos había que arreglarlo también. Pues. No solamente tenías que arreglarlo, sino que consumía protocultura, que era una tirada de dado que te permitía hacer X cantidad de no sé, como de tiempo de uso. Tiempo de uso, eran como disparos, X acciones, y después se acababa y tenías que dejar de usarlo para volver a encontrar protocultura, ¿no? Sí, era bastante entretenido. Y todo con los dados. Sí, todo mandado por los dados. Así que no, anda muy entretenido. Y bueno, otra franquicia. Jugamos uno que... Yo no me acuerdo si era un libro oficial o era un adaptado y todo eso. Uno de Looney Tunes incluso. Sí. ¿Te estás acordando que era de Animaniacs? Sí, de Animaniacs y Looney Tunes. Que era un mundo... Era similar a uno de Alicia en el País de las Maravillas. Que también podías viajar en distintas versiones también en Looney Tunes y podías hacer tus propias historias. Sí, ahí son historias son súper locas porque muy tienen pocas reglas, mucha locura y todo, pero... Exacto, sí. Bueno, Vampiro la Mascarada también. Vampiro la Mascarada, contigo, que tú lo masterías, me acuerdo yo. Sí. Y que lo entretenido era precisamente eso, ahondar en la mitología. Cuando salió esta película de Brad Pitt con Tom Cruise, Entrevista con un vampiro. Sí. Y justamente estaba pegando la Mascarada como juego de rol, era así como la combinación. Sí, bueno, y la llamada de Chulu también, que ese fue entretenido porque hacíamos distintos módulos y ocupábamos módulos, no solo los que recomendaba el libro, porque teníamos el libro de Chulu. Y que tomaba pequeñas historias. Fotocopiado, pero pobre. Pobreza. Así éramos de pobres nosotros. No había internet tampoco. Ocupábamos extractos de los cuentos originales de Lovecraft. O sea, el contexto lo utilizamos de ahí porque obviamente que ya el libro te lo habéis leído y sabéis todas las acciones o algunos sabían leer el libro, no necesariamente todo, pero ocupábamos extractos para ahí ocupar los distintos personajes y monstruos que pudieran salir y todo. Y también te cruzabas con estos personajes no jugadores, digamos. No, era grandioso en ese aspecto. No, yo recuerdo mucho el juego que precisamente que les contamos ante nuestros amigos que nos están escuchando, que nos tomamos casi un año en jugarlo, que fue un juego que yo hice, me acuerdo. Mucha copia de El Señor de los Anillos, mucha copia de un anime que estaba muy popular en ese minuto, que era Los Justicieros, que tenía justamente esa onda de mago, mística, medieval, que podía mezclar un poquito el tema de El Señor de los Anillos, que lo habíamos jugado anteriormente. Y precisamente el crear una historia propia también daba la libertad de poder guiarlo. Los jugadores también ayudan mucho a expandir esa historia, porque de repente te dan opciones que tú no tenías contemplado y que se convierten en historias futuras a desarrollar. Por ejemplo, no sé, pues si tu historia original era tienes que ir a un castillo a salvar a un príncipe o a una reina,
después ellos podían, no sé, pues llegar a una mazmorra que podían encontrar un tesoro. Y ese tesoro ser como el anillo único que encontraba Bilbo en su minuto. Pero este tesoro podía ser, no sé, una espada mágica que te servía para después abrir un portal en el siguiente juego y así. Entonces, la creatividad no tiene límites en este tipo de juegos. No, además que puede adaptarla e incluso tiene la cierta libertad de que no ocupar las reglas al 100%, sino que hacer tu propia versión de las reglas o simplificarla en algunos casos. Sí. En el caso del Señor de los Anillos, nosotros jugamos después unas versiones con reglas simplificadas porque para hacerlo también rápido y la creación, de repente hay algunas reglas que son muy complicadas para todos, sobre todo cuando no todos son tan amateur. Aquí lo importante es enganchar a la gente, que se engancha bastante fácil, pero si le pones 50.000 reglas, obviamente que se te va a complicar el tema. Es verdad. De hecho, había uno que no puedo recordar bien si era Star Wars o era otro, porque Star Wars en realidad era complejo pero fácil. Porque sí, no era tan complicado. Porque al tener un sistema de dados de 6, donde tú tenías que usar más de un dado, por supuesto, pero tenías muchas habilidades que llenar, pero las llenabas con esto de los dados. En cambio, no me acuerdo bien qué juego era, pero había uno que era me parece similar a Tool o algo así, pero que era muy, muy complejo en términos de reglas. No sé si era Paranoia o algo así similar. Que tenía muchas reglas y era poco menos que por cada paso también tenía una tira de dado que te limitaba tu distancia a recorrer, una cosa así. A ese nivel de complejidad pueden llegar los juegos de rol. Ahora, algo que lamentablemente se ve limitado, aunque a mucha gente le termina gustando, y eso es porque obviamente no siempre puedes tener muchos amigos o unos cuantos amigos con quien juntarte, y por eso los juegos de rol en formato videojuego son los que han sido... Los que han ido perdurando, claro. Perdurando, exactamente. Y que partieron precisamente también con Dungeons and Dragons en una versión publicada por la compañía Cloud en 1980. O sea, precisamente copiando esto, y donde era con código, era escribiendo con código algunos temas, tratando de llevar los mismos elementos del rol tradicional, como la generación de personajes, la adquisición de equipamiento, los combates o la misma progresión en forma de niveles en los personajes. Pero en ese sentido, claro, la limitante era siempre el hardware, el tipo de equipamiento o computación. Ahora, dista mucho la evolución que ocurre después ya en los 90 y en el 2000 con los videojuegos, a tal punto que ya tenemos dos líneas claramente marcadas. Uno, los juegos de rol que vienen de Oriente. Claro, ¿ya? sí. Los japoneses, los JRPG. Los japoneses le dieron mucho ahí a los RPG. Claro. A los Role Playing Game. Ese es la sigla de RPG. RPG, exactamente. Y que en este caso los JRPG, que son los Japanese Role Playing Game, son muy enfocados precisamente al tema de historias de desarrollo mucho más abierto, dándole preponderancia a la historia precisamente de los personajes, al desarrollo histórico y no a tanto a la jugabilidad, aunque la jugabilidad también puede ser esto del combate por turnos, por ejemplo, que se masificó mucho en los videojuegos de rol. También es algo que en la versión de Occidente que se conocían como los Western RPG, ¿ya? Y que tiene exponentes clásicos como por ejemplo Ultima, Baldur's Gate o Diablo, ¿ya? Que esos son los representantes, los primeros representantes y los más conocidos también. Y por el lado de los JRPG tenemos los Super Mario RPG. ¿Jugaste alguna vez Super Mario RPG? Super Mario RPG, me parece que sí, pero no me acuerdo. La leyenda de las 7 estrellas, un juegazo de rol. Yo creo que o sea, los juegos de Super Mario se caracterizan por no tener historia. Pero hay dos juegos como tal, como sabes, como tal. Uno, Mario Galaxy, que tiene una historia bellísima, pero el otro es Super Mario RPG, que salió para Super Nintendo. Un juego de rol, pero de lujo, del tipo occidente, con una historia muy profunda y que dio personajes, pero muy representativo, muy querido por los fanáticos hasta el día de hoy, como es Geno, por ejemplo. ¿Ya? Este marcianito que toma posesión de un títere para tener una forma física a su vez. Y por supuesto también está Chrono Trigger, un juegazo. Sí, pues que ese es un clásico, sí. También salió en Super Nintendo, por supuesto, y en PlayStation. Y la saga Final Fantasy, que partió en NES, en Nintendo precisamente,
haciendo, como le decía, alusión a caballeros o a reglas de, en este caso, de espadachines, historias más fantásticas que mezclaban mucho otro tipo de mitología y variedades, pero que terminaban siendo, ¿cómo se llama esto? Como expandiendo más la mitología del mundo en Final Fantasy. ¿Así visto? Dirigió totalmente a la cinemática, porque en este caso Final Fantasy también destaca por tener largas cinemáticas que te van explicando y contando la historia de los distintos personajes. Así. En cambio, las narraciones más tradicionales, los más enfocados a lo que son adaptaciones más similares de los ¿cómo se llama esto? De los manuales en sí, son, por ejemplo, el templo de Elemental Evil o Neverwinter Nights, también, que es un juego hasta el día de hoy tiene su versión en RPG, ¿sí? Interactivo. Pero finalmente el género como tal, tomado pensando en Calabozos y Dragones en formato digital, en estos formatos, estos juegos de rol por turno, llámese Final Fantasy o Diablo, como quieran decirle, tiene su gran vertiente a partir de los 2000 con los Massively Multiplayer Online Role-Playing Games o los multi-users RPG, ¿ya? Donde, ¿qué es lo que está en boga ahora actualmente? Claro, pues y el gran exponente ahí es World of Warcraft. O Warcraft en general, pero para que estamos con cosas. Ese fue como el primer gran exponente de los multiplayer masivos que habían habido. Así que, ¿pero cuál es el que lo juega la gente ahora? Hoy en día, el más conocido, ¿cuál sería? ¿El LOL? El League of Legends. League of Legends. Sí, League of Legends sería como lo más conocido. También tenemos un poco variaciones que a mi juicio, claro, no serían RPGs como tal, sino que tomarían solamente el hecho de juntarse y hacer combate, como por ejemplo lo que son Fortnite. Porque Fortnite, si bien es un... Sí, es similar, digamos. Es similar, no es un role-playing. Sí tiene el componente de las misiones, que también funciona un poquito por ese lado. Pero no es un RPG como tal, no es un RPG de hecho. Sí, a los fanáticos del anime también les recomiendo, por ejemplo, la serie que la van a encontrar en el servicio streaming, que les terminamos haciendo promoción, pero en realidad es que tiene muchas cosas buenas. Nos podrían descontar el pago para hacer más. Claro, podrían financiar un podcast para Netflix. Netflix y le hacíamos más promoción todavía. No, pero Netflix, Sword Art Online, es un anime que tiene su componente, es la implementación de juegos RPG y de cómo interactúan. Voy a contar la premisa del primer juego. Es un juego medieval donde se conectan muchos usuarios y de un minuto a otro el creador del juego le hace una treta, los deja atrapados en este mundo virtual, informándoles que además si son desconectados morirán, y si mueren en el juego también morirán. Claro. Y así que quedan atrapados ahí en el juego y bueno, nos va contando la historia del protagonista que logra seguir ahí toda la historia, pero es un buen juego y además te muestra el gusto a alguien que le gustan los juegos RPG, por ejemplo, la evolución siguiente que algún día va a llegar en el mundo de los videojuegos. Eso se los cuentan los amigos monjes fanáticos, que es la realidad virtual inmersiva. Claro, el día que eso esté bien desarrollado e implementado, sí, va a ser ahí va a ser el siguiente salto entre la mezcla perfecta, porque nos va a traer todo lo bueno que tenía el RPG o el role-playing game de mesa y interacción, sí, pero con todas las habilidades, o sea que no solo tú lo actúes, sino que el software te permita vivirlo, tener las características, parecer, por ejemplo, un lobo, un oso, un guerrero, un enano, un mago y todo. Entonces, como se ve en Sword Art Online, que se lo recomiendo. Destaquemos por último los juegos que ya hasta al día de hoy, al 2018-2019, son los que la llevan en términos de juegos de RPG, títulos exigentes como Elder Scrolls 5, mejor conocido como Skyrim. Mass Effect, que tiene muchas historias ahí y que en la cuarta entrega Andrómeda fue un poquito más débil. Sí, pero el Mass Effect 1 y el Mass Effect 2 son unos juegazos, aunque tienen unos ratos medios muertos, pero la parte de RPG y de historia está muy bien hecho. Y tiene un elemento muy RPG, que es precisamente tomar el personaje, de llevarlo de los 3 juegos. O sea, tú puedes elegir el personaje en el primer juego y va creciendo. Y llevarlo en los 3 juegos, en las 3 entregas, o sea, las 2 entregas sucesivas, tomar el mismo personaje con el mismo nivel y lo vas
expandiendo. Claro, y le vas continuando la historia, sí. Sí, le vas continuando la eso historia. está muy bien hecho. Muy bien, y eso es muy de los RPG, así que en papel. Y la saga The Witcher, que al día de hoy ya ha tenido tanta fama que ya Se fuera de, viene la serie. fuera de la novela se viene la serie por Netflix. Gracias Netflix, te queremos. Y así, y ha salido en varios lados. Ya el creador que está chato ya de que usufructúen tanto de su novela y él no vea ni uno. Pero bueno, sí, ese es otro tema. sí. Y por supuesto, la última entrega de Final Fantasy, la número 15, que salió en 2017, si no me equivoco, o 2017, que es la que la lleva hasta ahora y ha tenido varios spin-off. Y se prevén para Nintendo Switch la llegada de muchos Final Fantasy antiguos en versión remake. En versión remake. Sí, así que bueno. Así es, pues. Y eso ha sido todo por hoy en este capítulo especial dedicado a los juegos de rol y para darles a conocer a nuestros amigos que nunca han jugado o aquellos que sí han jugado y quieran compartir esa opinión. Sí, que se acuerdan de sus jornadas de juego, de sus anécdotas. Sí, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, compártanos, coméntenos. Yo me acuerdo de varias anécdotas para antes que cerremos el capítulo y le cuéntanos digamos chao. una calentita, no sabrosa. Hay una jugando, yo dirigiendo un juego una vez en una convención que se hacían bastante cerca del año 2000 en una universidad de acá de Chile. Me toca un personaje o un joven que interpreta a una niña, una mujer o una elfa. Ah, miércoles. Y en realidad no nos paramos de reír porque el tipo se imbuyó muy bien en el papel. Lo pasamos súper bien los que estaban jugando. Yo como director de juego me maté de la risa. Aparte que después él como que le empezó a hacer ojitos a otros de los jugadores. Jugaban 5 personas y yo dirigía. Le empezó a hacer demasiado ojitos. embuido en el papel. Y el otro se empezó a poner nervioso. Hasta que el otro llegó y después tuvo que parar y le dijo, ya fuera de juego, estoy hueveando. Así que como que no te lo agarré en serio. Pero Claro, todo broma. el rato nos reímos. Así que muy bien. Así que, y también una anécdota, una vez jugando un personaje tenía una posibilidad así como de 1 en 100 de morir y murió en los primeros 5 minutos porque era como ya tienes que sobre todo cuando vas partiendo y también el director de juego va ambientando las misiones según el desarrollo del personaje, o sea, claro, le va dando una que oportunidad, es lo por mismo supuesto. es lo mismo que pasa en los juegos RPG de videojuegos, o sea, tú no te enfrentas a los dragones a la primera. te enfrentas primero a gusanitos, murciélagos, larvas que vas matando para adquirir habilidades. Entonces como te enfrentas con un gusano manco y que se defiende solo con el dedo meñique del pie. Su capacidad de pelea es 1. Para ganarle debes sacar un 2 con un dedo de 50. Y sacó un 1. Entonces el gusano se lo tuvo que pitear. Y ahí se acabó su participación. No, lógico. Son anécdotas que pasan en los juegos. Sí. No, muy chistoso. De hecho, una de las cosas que siempre recuerdo es cuando cierto monje icónico sufría en nuestras partidas de rol y de repente alegaba con el director del juego en ese minuto por las decisiones que habíamos tomado y siempre era motivo de burla. Claro, ahora lo que hace es comprar juegos de mesa e inventar sus propias reglas. Claro, de cambiarlas a sí, gusto, y cambiarlas a su antojo. en la medida que va perdiendo. Sí, y esconde los manuales o dice que están en arameo. Claro, o de hecho son imposibles de descargar excepto por él. Claro, están encriptadas. Encriptadas, es verdad. Así que, bueno. Así es, compártanos en este mismo, o sea, en monjesfanáticos.com vas a encontrar el artículo de este tema y otros más. Y por supuesto puedes dejar tus comentarios, tus experiencias para compartir con nosotros. Y si te gustaría que alguna vez hiciéramos la narración de una partida de rol y cómo resultase aquello, claro, si es que se quiere sumar más gente, porque entre tú y yo hacer refome. Sí, dirigir uno solo es un poco complicado, pero sí, pero si se sumaran unos dará. pocos más y les gustaría escuchar cómo se da una partida de rol e incluso participar si la hacemos en vivo online, no es malo. no sería malo, Así que ya saben, escríbanos si quieren esa iniciativa y si quieren sumarse, lo podemos hacer, nos podemos poner de acuerdo y lo dejarían por un especial de Monje Fanático, el juego de rol. El juego de rol, en vivo y en directo. Así que un gran abrazo, muchas gracias a todos quienes nos escuchan, quienes nos comentan, quienes nos comparten. También les dejamos el correo para sugerirnos temas, monjesfanáticos@gmail.com. Y a todos los países de Latinoamérica, gracias por escuchar este podcast y escuchar a Monjes Fanáticos. Así, muchas gracias amigos y nos vemos en un próximo episodio, o nos escuchamos mejor dicho, en un próximo episodio de Monjes Fanáticos.
Hasta la próxima. Chao, chao. Recuerden que todos los episodios de Monjes Fanáticos están en www.monjesfanáticos.com. ¿Tienen Spreaker? Y en Spreaker también, sí, como Monjes Fanáticos. Wow. Nos pueden buscar también en Spotify No, y en YouTube como Monjes Fanáticos. al tiro. Me suscribo al tiro.